y justamente de Morena. Pero bueno, las 8 de la mañana con 52 minutos. Saludo y abrazo con afecto a mi compañero amigo Luis Soriano con Derechos Humanos. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. Hola, Antonio, muy buenos días, saludos a ti. En la mesa, Luis. Pues mira, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, amigo mío, 10 de diciembre, día fundamental, importante, y yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? ¿Cómo Sí, por ves? favor, adelante. Mira, han pasado ya casi 80 años de que los derechos humanos en el mundo nacieron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial decidieron firmar este documento, esta declaración donde se fueron adhiriendo más países, y por lo mismo debemos de entender que este 10 de diciembre es el cumpleaños de los derechos humanos, Toño. En el marco de este Día Internacional, pues es necesario no solo la realización en pues, visibilizar los derechos, hacer actividades culturales o realizar y publicar pequeños videos diciendo que todos defendemos los derechos humanos, o que incluso hacemos honor y reconocemos a aquellos que han tenido pérdidas por defender y dignificar estos derechos. Todo lo anterior es necesario que lo sigamos haciendo, incluso hay que intensificar estas acciones, pero no podemos permitir quedarnos con eso solamente. Necesitamos y urge replantearnos a nivel mundial que todas y todos en este tema tenemos que decidir qué ruta y hacia dónde tenemos que caminar en el terreno de la dignificación de los derechos humanos, y por supuesto poner un alto a aquellos mercenarios que utilizan el dolor que representa la violación de los derechos humanos para beneficio político o económico de unos pocos, Toño. Reitero, urge replantearnos cómo tenemos que ver todos los derechos humanos enteros, y aprovechar este día para explorar y entender que el planteamiento hecho, y esto es una realidad, el planteamiento hecho el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde adoptaron precisamente la Declaración de los Derechos Humanos, pues han pasado muchas cosas, Toño. Ha venido adecuándose, ha evolucionado el tiempo. Hoy necesitamos entender que el mundo es totalmente diferente, que los derechos humanos son mucho más que lo jurídico, y eso es fundamental. Más desde una lógica de los pueblos originarios, con una cosmovisión que va del ser humano como parte de la naturaleza, y ya no como humano y la naturaleza. Identificar que muchos sistemas en el poder, desde monarquías, dictaduras, democracias electorales, como los yanquis, sumamente imperfectas o injustas, o los sistemas económicos radicales, pensando desde la cúpula del poder político económico, como puede ser el liberalismo, el neoliberalismo, el conservadurismo, han traído desgracias a la humanidad, Toño, que invariablemente han sido sistemas que violentan los derechos humanos de todas las personas, y en otros temas, aquellos años pues no eran una prioridad para la humanidad, ¿estás de acuerdo? O sea, del 48 a la fecha han pasado muchas cosas, Toño, y los derechos humanos no los tenemos que seguir viendo como los veían nuestros antecesores en el 48. ¿Tú qué opinas? Y en este momento, Luis Auditorio, justamente platicábamos de los derechos de los periodistas, de la defensa de la labor de los periodistas en Puebla, que es el tercer estado violento contra nosotros los periodistas. Derechos humanos en Puebla y en México, ¿ha hecho algo? ¿Ha respondido a las expectativas de aquel 1948? Es precisamente esta adecuación que se tiene que dar, y esta modernización de los derechos humanos que se tienen que generar. No hay que olvidar, Toño, que México, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o se crea el sistema de derechos humanos en el país, se crea bajo la lógica de ser una instancia solamente recomendativa, o sea, que solamente iba a recomendar, y que solamente iba a ser observadora, en donde en aquellos años de Carlos Salinas de Gortari, cuando se crea de Carpizo y todos ellos, pues las comisiones, o la comisión, se dedicaba solamente a darle un buen rostro
al gobierno en turno. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Toño? Esto es una de las adecuaciones que creo que en todo, por lo menos en Latinoamérica, es importante retomar. Tenemos que pasar de esta lógica de comisiones de derechos humanos, del Homus Persson, de estas estructuras americanizadas o norteamericanizadas, a pasar a una cultura más de nosotros, a un esquema de defensa y protección más de nosotros, Toño, y precisamente es hablar de las defensorías del pueblo. Esta lucha se ha venido construyendo en toda Latinoamérica y es precisamente cambiarle el rostro a la defensa y dignificación de los derechos humanos desde las comisiones públicas, que se vean más desde una defensoría del pueblo, que ve más la situación de la colectividad, de los derechos ancestrales, de las estructuras del medio ambiente, de vernos como parte del medio ambiente y no como el medio ambiente como un mecanismo que sirva o de que se sirva el ser humano, sino más bien como ser parte integrante de esto. Es todo un cambio, Toño, no solamente es un tema con los periodistas que es fundamental, porque este cambio de lógica o este cambio de mentalidad nos va a sumar a poder construir procesos que de manera sistemática puedan ir mejorando y dignificando los derechos de las personas. Es fundamental irlo haciendo en esa ruta, ¿no te parece? Claro, sin duda alguna. ¿Con qué rematas, Luis? Pues nada más agradecerte y pues que sumen y pedirle a todas las compañeras y compañeros periodistas que pues este día lo mencionen, lo señalen, lo hagan público, porque precisamente a través de los medios de comunicación, de los periodistas que efectivamente han sido muy golpeados en estos últimos décadas por hacer su labor, pues también son los que muchas veces dignifican y le dan voz a todos ellos que no han tenido voz durante muchos años. Entonces, pues agradecerte a ti, Toño, agradecerle a todo tu auditorio por ser formidables receptores y promotores de los derechos humanos. Perfecto. Luis Soriano, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Excelente martes. Abrazo fuerte y felicidades por el aniversario. Muchísimas gracias, Luis. Felicidades también a ti. Bye, bye. Adiós. Las 9 de la mañana en punto. Vamos a un corte. Regresamos recta final de En Punto, el noticiero que escuchan los poblanos.